Se acaba de revelar el nuevo set Guardianes Celestiales basados en la región de Alola con sobre de Solgaleo y sobre de Lunala, de los cuales hemos visto su carta X junto a algunas otras nuevas cartas brutales, como sobre todo el nuevo Caramelo Raro, un objeto que llevo pidiendo varias expansiones y que va a cambiar todo para los Pokémon fase 2 en el juego, así que esta potencialmente sea mi expansión favorita desde que salió el juego, y eso que solo hemos visto unas cuantas cartas, así que vamos a revisarlas todas. Y suscríbete porque esto sale en menos de una semana y probablemente en unos días se filtren todas las cartas del set antes de que salga la expansión, así que vamos a ello. Y ya que el vídeo dura solo 48 segundos, vamos a reaccionar muy rápidamente, aunque yo ya lo he visto, te puedes hacer una idea de lo que vamos a ver. Y ahí tenemos los tres iniciales, con lo que parecen ser dos versiones diferentes para cada uno: Solgaleo, Lunala, Guardianes Celestiales, como digo, así se llama la expansión. Ahí vemos los sobres que están bastante guapos, bien minimalistas. Solgaleo X con habilidad fase 2, siendo un Pokémon legendario, como digo. Raichu de Alola X. Y ahí está también Lunala, también fase 2. Marowak de Alola con uno de los artes de una estrella posiblemente más guapos del juego. Y ahí está el Caramelo Raro con otra carta de objeto, el Rotom Dex. Y aquí empiezan a revelarnos un montón de partidarios, que parece que es un poco también el foco de la expansión, ¿no? Hasta ahora nos sacaban tres, y la nueva inmersiva, que es Lily, otra partidario, primera inmersiva que no es un Pokémon, y también va a ser de las mejores, ahora la vemos con ese fondo de playa ahí. Y bueno, lo voy a tener que ir pausando porque no encuentro todas las cartas en español en alguna página web, pero aquí lo tenemos. Empezamos con la más importante para mí, el Caramelo Raro. A la izquierda tenemos el Rotom Dex, que dice: mira la primera carta de tu baraja y después puedes barajar las cartas de tu baraja, o sea, te deja mirar la primera y si es algo que no te gusta, barajarlo para potencialmente robar algo mejor, que es un poco el antiguo combo que utilizaba de Pokédex con Pokéball. Mirabas las cartas con Pokédex y si no te gustaba utilizabas la Pokéball para barajar el mazo. Lo han hecho una sola carta, pero me parece un efecto muy pequeño a día de hoy en el juego como para dejar espacio para esta carta en tus mazos con solo 20 cartas. Pero bueno, como digo, Caramelo Raro, esta carta la han metido tal cual del Pokémon TCG, o sea, no han cambiado nada, que es la locura. Yo me la esperaba con algún otro tipo de downside o que fuera un supporter en vez de un objeto, pero no, la han metido tal cual. Y dice: elige uno de tus Pokémon básicos. Bueno, tiene el texto más largo de cualquier carta de objeto de cualquier otra. Elige uno de tus Pokémon básicos en juego. Si tienes en tu mano una carta de fase 2 que evolucione de ese Pokémon, pon esa carta sobre el Pokémon básico para hacerlo evolucionar saltándote la fase 1. No puedes utilizar esta carta durante tu primer turno o sobre un Pokémon que se acaba de colocar, básicamente. O sea, como las reglas normales de evolucionar, si lo acabas de colocar, si es tu primer turno, no puedes evolucionar. Pero esta carta de Caramelo Raro es un comodín de fase 1 para cualquier fase 2 del juego, además de servir para incluso acelerar un turno, no solo como comodín para no briquearte, sino que puedes evolucionar al fase 2 más rápido solo si tienes el fase 2 en mano. O sea que tú imagínate que empiezas la partida con Charmander y en tu segundo turno tienes en mano Caramelo Raro y Charizard. Ahí es cuando puedes utilizarlo. Si no tuvieras el Charizard no podrías, obviamente. Tiras Caramelo Raro y puedes evolucionar al Charmander directamente a Charizard sin necesitar haber robado Charmeleon. Y por eso digo que es un comodín, porque puede que te toque cualquiera de los dos Charmeleons de tu mazo, o el Caramelo Raro, o lo que sea que lleves, claro. Pero si además tienes la suerte de que en tu segundo turno tienes tanto el Caramelo Raro como la fase 2 en mano, lo evolucionas antes. Y como digo, esto va a hacer viable eso, que vuelvan a ser más fuertes cartas fase 2 que ya hacía tiempo que no se utilizaban o que nunca se han utilizado directamente. No solo las nuevas que vayan sacando. Obviamente una de las que más tengo ganas de probar es Gengar EX, que además es una de las que más se puede beneficiar de no solo la consistencia de encontrarlo, sino de acelerarlo un turno, porque contra antes pongas a Gengar en puesto activo, más vas a oprimir al rival impidiendo que tire partidarios, incluso la investigación de profesores. Pero muchísimas otras cartas como Greninja, que últimamente se está ya un poco olvidado. Serperior también tiene mucho potencial, y Venusaur EX gracias a Serperior y gracias a otra carta que también apoya las fases 2 que vamos a ver ahora, que no sé si la habéis visto ya en la reacción del tráiler. Y es que muchísimas más, por ejemplo, el nuevo Charizard EX que salió en la última expansión, el que tiene la Shiny, ha resultado ser una mierda, pero por ejemplo el Caramelo Raro no ayuda tanto al Charizard antiguo de genes, porque el Charizard antiguo igualmente es muy lento, depende de qué Moltres lo cargue y tal, entonces no te beneficia tanto el Caramelo Raro, sí un poco de consistencia, pero poco más. Mientras que el nuevo Charizard EX es mucho más rápido, contra antes lo evoluciones para meter un primer ataque de esto de una energía para cargarte y todo, y después empezar a meter 150 lo más rápido posible, sí que puede ser mucho más viable. Meowscarada va a ser mejor todavía, porque imagínate ir segundo y con Sprigatito meter un pedir ayuda que robe Meowscarada en vez de Floragato, que es el que necesitas, y tener Caramelo Raro en mano. Te da una curva brutal porque con pedir ayuda vas a robar la fase 2 y como es un fase 2 con coste 2 de energía, en tu segundo turno yendo segundo empiezas a meter 130 a los EX. Puede ser uno de los más consistentes para literalmente no llevar la fase 1 o solo llevar un Floragato, ya que como digo así vas a tener más probabilidades de robar Meowscarada con el pedir ayuda y utilizarlo con Caramelo Raro, etc. Vidril EX es otro fase 2 con coste 2 de energía que se beneficia mucho de este ataque, que cuanto antes lo tengas en puesto activo va a ser mejor, porque este efecto de descartar energías al Pokémon activo tiene más valor mientras antes
mientras antes lo utilices y mientras menos tiempos le des al rival para terminar de cargarse, porque es lo que realmente le va a retrasar. Arceus con Crobat, que no llegó a ser super meta, pero sí que tenía un hueco en el meta de Arceus y puede ser un combo muy peligroso también con ese caramelo raro. Infernape puede llegar a meter 140 en tu segundo turno y descartas las dos energías, pero hacer un destrozo. Y después vemos a Magnezone, que es una de las pocas fases 2 que llevan varios metas ya activo y que no se beneficia en nada del caramelo raro, porque literalmente depende de Magneton y de estar varios turnos siendo Magneton para cargarse las energías eléctricas. Así que un cambio ahí muy brutal y muy interesante. Duxnoir también para darle consistencia a ese combo que vimos en el canal hace un tiempo de Gengar con Duxnoir. Y creo que con los fósiles también funciona, así que Rampardos puede ser una locura, pero sería demasiada suerte porque dependes de tener dos objetos en específico al principio de la partida, ya no solo el fósil, sino también el caramelo raro. Y bueno, antes de terminar con el caramelo raro, decir también que tiene mucha sinergia con la comunicación Pokémon, porque podemos llevar solo un fase 1 y dos caramelos raros y en caso de que nos toque la fase 1 y lo que queramos sea la fase 2 para utilizar el caramelo raro, podemos utilizar la comunicación para mandar el fase 1 de vuelta, sacar la fase 2 y utilizar el caramelo raro sin sacrificar nada en consistencia básicamente. Pero bueno, podría tirarme media hora hablando del caramelo raro, así que vamos a seguir. Ahí vemos a Solgaleo, camino ascendente. Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en tu banca, puedes cambiarlo por tu Pokémon activo. O sea, básicamente una habilidad que para cuando tienes a Solgaleo listo, que por cierto tanto Solgaleo como Lunala son fase 2 para el caramelo raro también, por eso lo han sacado en parte de esta expansión. Pero bueno, cuando tengas a Solgaleo listo en la banca para atacar, que solo requiere coste 2 de energía como vemos, esta habilidad sirve básicamente para ignorar el coste de retirada de tu Pokémon activo, así que Solgaleo se puede emparejar con estos tanques básicos que tienen mucha vida y un coste de retirada muy alto para stolear mientras formas tu combo y después básicamente retirarlo de gratis. Veas Snorlax, que tiene 140 de vida, coste de retirada 4 y ataque de coste 4, llevándolo con Barry por 2 energías podemos meter 100 y después meter Solgaleo con camino ascendente, que como vemos por 2 energías metálicas pega 120 y se hace 10 de daño a sí mismo, siendo un fase 2 de 180 de vida. Me parece una locura. O si no quieres invertir tanto en ese combo de Snorlax con Barry con 2 energías etcétera para atacar y quieres cargar directamente a Solgaleo mientras estoleas un poco, un simple Druddigon de toda la vida que mete piel tosca, tiene coste de retirada 2, ya sabemos que Druddigon siempre se tiene que llevar con hoja, pero no con este Solgaleo, lo cual puede dejar más espacio en el mazo para meter más soporte o hacerlo más potente sin tener que llevar esa hoja, lo cual mola mucho. Y obviamente sin gastar el partidario del turno en retirar a Druddigon para permitir más combos con este Solgaleo. 120 por 2 energías está muy bien y 10 de daño a sí mismo es una penalización muy baja. Es una especie de mejor Arcanine EX de tipo metal, además los dos son como leones, así que mola bastante. Y después también tenemos a Lunala EX, conexión psíquica. Una vez durante tu turno puedes mover todas las energías psíquicas de uno de tus Pokémon psíquicos en banca a tu Pokémon activo. Y la propia Lunala por 3 energías pega 100, que es un ataque bastante estándar, no está hecho para barrer, es como Gengar, tiene una habilidad potente y un ataque que puede servir. Pero bueno, lo primero que se viene a la cabeza con esta conexión psíquica es el Giratina X, del cual ya estamos bastante hartos este meta, y cuyo combo puede sinergiar con prácticamente cualquier Pokémon de energías incoloras, etcétera, porque Giratina se va cargando solo pasando turno los primeros turnos de la partida para conseguir esas energías psíquicas, y después con Lunala lo puedes mover a tu Pokémon activo, pero la cosa es que Lunala te pide que sean energías psíquicas y que la mueves de un Pokémon psíquico en tu banca, pero el Pokémon activo no tiene por qué ser psíquico, así que sinergia con muchas cosas, solo que formar todo ese combo me parece muy sacrificado para la banca, porque tienes que tener a Lunala solo para hacer eso, a Giratina solo para cargarse o como atacante alternativo, y después el otro Pokémon que es el que le quieres mover la energía, entonces es un poco apretado, ¿no? A lo mejor es un combo vulnerable a Sabrina y Helio, pero bueno, como Lunala también tiene un coste menor al de Giratina, también puede servir para empezar a meter 100 de daño, que no está nada mal, lo antes posible, en caso de que Giratina pases 2 turnos y cargue solo 1 o 2 energías psíquicas, para cuando consigas a Lunala con ese caramelo raro que también es fase 2, la metas al puesto activo, le metas su propia habilidad, se mueve las energías y con la propia energía de ese turno ya empiezas a meter 100, lo cual puede estar bastante bien también, pero bueno, en general me llama más la atención Solgaleo, la verdad. Vemos también por aquí Raichu de Alola X, obviamente estamos en Alola, así que se vienen las formas de Alola, que son de mis favoritas, las primeras formas regionales que sacaron, la verdad. Pero tengo por aquí la Rainbow, que la verdad no sé dónde ha salido, pero estaba por ahí y me parece brutal. Ya dijimos que Tinkaton X, la expansión anterior, era una de las cartas más coloridas, bueno, la más colorida sin duda, y ya está bien hacerle toda la competencia. El estilo creo que me gusta un poco más, y como digo, Raichu de Alola me gusta bastante. Fase 1, evoluciona de Pikachu normal, no de Pikachu X, no se confundan, y por 3 energías incoloras, o sea que puede ir en cualquier mazo. También volvemos a tener otro ataque de psíquico, como el de Gallade, como el de Exeggutor, como el de Alakazam, que hace más daño según las energías del Pokémon activo del rival, pero cada vez la meten con una variante específica, en este caso de 60 de daño base,
y 30 de daño más por cada energía, o sea, es el primero que mete más de 20 de daño por cada energía, lo que significa que en cuanto a tener más energías en el Pokémon activo, más va a pegar este Raichu de Alola en comparación con Gallade o con Alakazam. La ventaja principal que tiene Gallade es que simplemente es coste 2 más rápido, pero también es fase 2, por lo que también tiene más vida que este Raichu, que tiene 140. Pero este Raichu, como digo, puede ir en cualquier mazo y además le pega con debilidad a los tipo aguas, que en ciertos contextos puede ser mejor. Y es el mismo coste que el hackeo genoma de Mew, lo que significa que puede ser un perfecto relleno en cualquier mazo de rampeo de Dialga, ya sea con Solgaleo, que no creo que Solgaleo se lleve con Dialga porque solo tiene coste 2, pero bueno, como ya veíamos ese mazo que llevaba Dialga y Arceus y llevaba a Mew para meter hackeo genoma, este Raichu también puede encajar bien ahí. Si el Pokémon activo rival tiene una energía, mete 90, o sea, igual que Gallade, pero a partir de que tenga 2 ya mete más daño que Gallade este Raichu, así que está bastante bien, creo. Y mira ahí el Executor de Alola de fondo, qué guapo. Y después tenemos este Oricorio, que me parece brutal porque es una especie de Marshadow, el Marshadow de Isla Singular con la mecánica de revancha, que cuando te habían matado un Pokémon el turno anterior hacía más daño. Este Oricorio hace algo muy parecido, pero más débil, tiene 70 de vida en vez de 80, pega 20 de daño más en vez de 40 y cuando te han matado un Pokémon el turno anterior hace 60 puntos de daño más, o sea 80 total, pero la absoluta clave que lo hace una carta súper interesante es que solo cuesta 1 de energía. Sabemos cómo Marshadow normalmente te hace jaque cuando lo pones en banca y le pones la primera energía, porque significa que ya está preparado para meter la segunda y hacerte revancha, así que si en ese turno le matas un Pokémon al rival te va a salir con Marshadow, pero este Oricorio al requerir solo una energía literalmente te lo puedes guardar en la mano y utilizarlo de carta sorpresa, lo cual cambia bastante. Es como cuando tienes Hitmonlee en mano, no se lo has enseñado al rival y el rival retira al Pokémon con poca vida pensando que lo está teniendo a salvo, y de repente pones el Hitmonlee en banca, retiras a tu Pokémon activo, le pones la energía y el rival se rinde. Pues este Oricorio es lo mismo, tiene ese factor sorpresa. Y bueno, aunque sí que es cierto que el daño base y la vida son menores, lo importante es que el daño de la mecánica revancha total es bastante parecido, 80 en lugar de 100. Es bastante considerable y como digo es lo más importante, así que creo que esta es muy buena carta. Y además, bueno, el simple hecho de que sea psíquica cambia por completo, porque hasta ahora ese tipo de mecánica solo se había visto en los mazos de lucha, un arquetipo completamente diferente. Y después tenemos al Bullpix de Alola, que tiene un ataque que se rampea energía a sí mismo. Se pone una energía de agua y al convocar frío hace una energía de agua extra. Así que habrá que ver qué hace Ninetales de Alola, pero en general, igual que los iniciales, un básico relativamente útil. Y después tenemos también Marowak de Alola, como digo, uno de los mejores artes y una carta que es muy parecida al Marowak X que ya conocíamos, pero con bastantes cambios a la vez interesantes. Lo parecido, como digo, es que lanza 2 monedas y por cada cara hace 70 puntos de daño. Como digo, el Marowak X hacía 80 por cada cara, pero este Marowak de Alola, si al menos una de ellas es cara, el Pokémon activo de tu rival pasa a estar quemado, lo cual ya le da no solo más daño bases a esos 70 por cada cara, sino que si el rival, bueno, ya sabemos que la quemadura hace 20 de daño por turno, pero el rival va tirando moneda para tener posibilidad de curarse, así que si no se cura puede que estaque más daño, que obliga al rival a retirarse, lo cual es un efecto interesante. Y además, al ser solo con una de las 2 caras, significa que una cara ya te garantiza 90 de daño, que es más que Marowak X, y 2 caras sería 160 de daño en ese mismo turno, lo cual es lo mismo que si te da 2 caras el Marowak X. Requiere más energías, 2 de fuego y una incolora, pero tenemos aquí este nuevo partidario, Kiawe. Elige uno de tus Marowak de Alola o tus Turtonator y une 2 energías de fuego de tu área de energía a ese Pokémon. Pero tu turno termina, o sea, segunda carta que tenemos con mecánica de tu turno termina, la cual me parece bastante interesante y que en general requiere bastante toma de decisión a diferencia de las cartas aleatorias, así que está muy bien. Lo malo es que, como digo, va con una carta con mecánica aleatoria, pero bueno, vemos que le uniría 2 energías de fuego y este Marowak requiere 2 energías de fuego y una incolora, así que técnicamente puede ir con el otro Marowak de tipo lucha o literalmente en cualquier mazo para tener un Pokémon de fuego, pero a la vez significa que este Marowak de Alola va a ser un Pokémon atacante de plan B, digamos, de reserva, porque el partidario Kiawe solo funciona en Marowak, obviamente no funciona en Cubone, así que primero tienes que evolucionarlo para poder usarlo y después cuando lo utilices pasas turno, así que no puede atacar mínimo hasta el siguiente turno de utilizar el partidario, así que no es acelerarlo como tal, es simplemente no tener que invertir en él, solamente una energía, pero va a atacar igual de lento que si fuera un fase 2 más o menos, o incluso más ahora teniendo en cuenta Caramelo Raro. En fin, no deja de ser una carta aleatoria, pero a diferencia de Marowak X, teniendo ese partidario y siendo un Pokémon no EX, es mucho menos riesgoso. Y esa mecánica de quemar con una cara le da una cierta consistencia a la aleatoriedad de las monedas, de un efecto extra que te sirve de algo. Pero bueno, como digo, uno de los mejores artes, sin duda Marowak de Alola es de mis formas regionales favoritas de todas. Así que seguimos. Como digo, ahí empezamos con los objetos y los partidarios, que han metido un montón de partidarios. Y tenemos este Liam, que es uno de los mejores para mí. Pon uno de tus Pokémon incolor que ya tenga daño en tu mano. O sea, literalmente como un Koga mucho más versátil para cualquier Pokémon incoloro. Tiene la condición extra de que ya tenga daño el Pokémon, pero siempre que quieras utilizar este tipo de cartas, el Pokémon va a tener daño. Porque es para lo que se utiliza, como para curarlo y a la vez retirarlo.
sin que el rival consiga ese premio que podía estar a punto de conseguir con el Pokémon. Y como digo, hay muchas cartas con las que puede ir bien. Me llama mucho la atención este Vivarelli X por el simple motivo de que es un EX, porque es un Pokémon que requiere mucha energía, pega 100 y se cura, es como un mini Venusaur X. Tiene bastante vida para ser un fase 1. Al curarse aguanta más todavía y cuando veas que ya sí que no va a aguantar más porque te lo one-shotean o lo que sea, le tiras ese partidario nuevo para retirarlo y gana técnicamente el doble de valor porque estás evitando que el rival se lleve 2 puntos, no solo uno. Sí que es cierto que no está tan pensado para tu atacante principal, digamos, más para un Pokémon de inicios toleando, pero como digo, con este Vivar en específico que se cura a sí mismo y tal, puede estar muy bien. Además también puede llevar energías de agua, ya sea por cargarlo con Manaphy o lo que sea, para también meterle nácara con más curas y todo. Aunque sí que es cierto que cuanto más energía inviertas en un Pokémon, menos valor también tiene esa carta, por el simple hecho de que al retirarlo lo estás curando y lo estás retirando, pero esa energía que tenías invertida es energía que pierdes. Así que cualquier Pokémon, incluso un Farfetch que tiene poca vida, pero solo requiere una energía y mete presión, mete su daño, sus 3 o 4 ataques, y ahí lo retiras y como digo, como solo has invertido una energía no pierdes nada. Obviamente también está Snorlax, que no solo tiene un montón de vida, por lo cual hace más fácil retirarlo con poca vida después de que el rival haya invertido varios ataques, sino que el coste de retirada es brutal, así que también saca valor por ahí. Y Snorlax además tiene a Barry, lo cual significa que puedes invertir relativamente poca energía, atacar una vez con Barry, con 2 energías, y después quitarlo de ahí encima porque puede que se haya quedado dormido y quieras quitarlo, así que muchísima sinergia con Snorlax en mi opinión. O literalmente, esto se me acaba de ocurrir mientras estoy grabando el vídeo, pero el mazo de Carnivine con Arceus, o sea, Arceus en general también va a sacar mucho valor con ese partidario, pero imagínate llevar un Liam para cuando tienes ese comienzo malo de que te toca Arceus al principio, estás un poco bloqueado por retirarlo y literalmente tiras un Liam y fuera, no tienes ni por qué tenerlo en banca, o incluso puedes dejarlo un par de turnos a tanquear y retirarlo cuando más te convenga. Me parece una locura, la verdad. Después, al lado de ese Kiawe que ya hemos visto, también tenemos a Capitana Nereida. Esta carta va a estar rota. Bueno, hay que ver qué hace Araquanid, porque dice, puedes usar esta carta solo si tienes Araquanid en juego. Cambia uno de los Pokémon en banca de tu rival por el Pokémon que esté en el puesto activo. O sea, una fusión de Helio y Sabrina, o sea, un Helio que no tiene por qué tener daño al Pokémon. Tú literalmente eliges lo que te dé la gana con solo tener Araquanid en juego, que es un fase 1. Como digo, no sabemos qué hace, pero creo que puede incluso valer la pena llevar a Araquanid solo para activar esta carta y utilizarlo con el resto de tu estrategia sin utilizar Araquanid, porque es muy potente, pero bueno, también es bastante evidente que ese Araquanid tendrá cierta mecánica que sinergie con esta carta. Quizás si me la puedo jugar, que sea como un Arbok que retiene al rival, porque hasta ahora los que han tenido esa mecánica han sido Arbok, Houndoom y Galvántula, que también es una araña como Araquanid más o menos, así que no sé, como que pega bastante, pero no tengo ni idea, la verdad, ni siquiera estoy muy familiarizado con ese Pokémon, pero como digo, esto da también muchísimo juego, porque me parece brutal el que quepa la posibilidad de llevar un Pokémon solo para activar una carta de partidario que tiene un efecto muy potente, está muy guapo, y se pueden hacer combos brutales, ¿eh? Vale, después tenemos 3 partidarios más que todos actúan con ciertos tipos de Pokémon, igual que los 2 que hemos visto. Tenemos delante a Lulu, cura todos los puntos de daño a uno de tus Shiinotic o Tserena. No sé ni cómo se pronuncia eso, pero bueno. Sarina por la cara. Bueno, pues a uno de tus Shiinotic o Sarina. Y si lo haces, descarta todas las energías de ese Pokémon. Lo mismo, falta contexto, no sabemos qué hace ninguno de los dos. Realmente ya tenemos un Shiinotic, que era de Isla Singular, si no me equivoco, que es un fase 1 que por 2 energías de tipo planta metía 50 de daño y dormía al rival, si no me equivoco, y tenía 90 de vida. Así que curar toda la vida a un Pokémon de 90 de vida, que es un fase 1 con coste 2... rarete. Pero Sarina es un fase 2 y vamos a ver que hay otra carta que apoya los fase 2 curándolas, que es la Lily que hemos visto al final. Y literalmente esa carta va a tener acceso a Lulu, a Erika porque es tipo planta y a Lily, o sea que va a tener literalmente posibilidad de cura infinita, es una locura. También tenemos a Chris que dice que durante este turno los ataques de tu Golem de Alola, Vikavolt o Togedemaru hacen más 30 puntos de daño al Pokémon activo de tu rival. No se ve bien, pero he visto por ahí la versión inglesa y se veía que era más 30. Así que bueno, un nuevo Blaine, espero que este dure más y que sean Pokémon competitivos en los que el más 30 de daño sea muy relevante. Desde luego Golem de Alola y Vikavolt pinta que pueden pegar fuerte, mientras que Togedemaru a lo mejor es más rápido y un poco menos de daño, mientras que Blaine solo funciona con Ninetales y rápidas, y los dos eran Pokémon relativamente rápidos y agresivos, así que puede que con Golem de Alola, como hemos visto que rojo es muy meta,
sea más valioso con un Pokémon que es más lento pero mete más daño y ese más 30 de daño habilita muchos más one-shoteos. Mientras que Zarala parece la más interesante de estos tres porque dice elige a uno de tus Palossand o Mimikyu que ya tengan daño y mueve 40 puntos de daño que tengan esos Pokémon y lo mueves al Pokémon activo de tu rival. O sea, literalmente estás curando 40 de daño a la vez que estás haciendo 40 de daño al Pokémon activo, lo cual tiene un efecto tipo casco dentado pero mucho más fuerte de no quiero pegarle a este Pokémon. Y probablemente Mimikyu tenga muy poca vida y sea un Pokémon un poco tipo Farfetch para el principio de la partida, pero probablemente además con alguna habilidad, porque Mimikyu yo he visto varias cartas del TCG real y siempre tiene habilidades interesantes. De hecho creo que tenía una de mover puntos de daño al Pokémon activo del rival, el que más se utiliza ahora mismo en competitivo, pero también había otro que prevenía el daño de Pokémon X o algo así, o de que le anulaba las habilidades, no me acuerdo bien, pero pinta que Mimikyu va a tener alguna habilidad interesante y que va a ser para ponerlo al principio de la partida con poca vida. Mientras que Palossand no recuerdo si era fase 1 o fase 2. Vale, es fase 1, lo acabo de mirar. Así que bueno, si es un Pokémon a lo mejor más tanque y que tenga alguna mecánica tipo curación que le haga más fácil utilizar esto para aguantar más en partida y utilizarlo cuando más te convenga, a diferencia de Mimikyu. Y que además tenga un ataque más decente que puede que si tiene daño estos 40 te permitan habilitar un muy buen one-shoteo. Imagínate que tiene 100 de daño y necesitas hacer 140 y tiene daño y gracias a Zarala lo consigues matar de un golpe. Puede ser muy interesante. Y por último aquí la tenemos, la inmersiva de Lily. Cura 60 puntos de daño a uno de tus Pokémon fase 2. El segundo apoyo brutal a las fase 2 junto al caramelo raro. En la partidaria más guapa que han sacado. Primera inmersiva con ese fondo del mar muy brutal. Y con un personaje que si no me equivoco gusta mucho. Pero bueno, cura 60 puntos de daño. O sea, literalmente más que Erika, que ya se sentía muy OP con los tipo planta. En este caso da igual el tipo. Fase 2 me parece una restricción mucho más pequeña. Y más ahora que tenemos ese caramelo raro y probablemente se utilice mucho más. Es como que va en cualquier mazo y esto habilita muchas más cosas. Imagínate un Venusaur X puede tener 2 Ericas y 2 Lilias con esa consistencia del caramelo raro para encontrarlo, es una locura. Y como digo, el que más ganas tengo yo de probar Gengar X, esa posible aceleración del caramelo raro para ponerlo en puesto activo y empezar a bloquearle partidas al rival cuanto antes y sus 170 de vida, que también es muy importante curarlo. Así que 60 de cura va a habilitar que aguante muchos golpes que anteriormente no podía aguantar. Recuerdo cuando lo utilizaba en las primeras expansiones decía que con una sola poción podía aguantar 2 ataques de Pikachu X. Cómo ha cambiado la cosa y cómo va a aguantar con esta Lilia. Y después ya, bueno, incluso cualquiera como puede ser Charizard X, Blastoise y muchísimos más. En cualquier mazo de fase 2 va a haber mínimo una Lilia, igual que en cualquier mazo de tipo planta suele haber 2 Ericas. Así que bueno, aquí termina el tráiler, pero también tenemos por aquí este Rayquaza X, que parece que va a ser una carta promocional, o sea, literalmente gratuita. Creo que tanto la X base como el Full Art van a ser parte de alguna especie de evento en donde parece que vamos a poder conseguir al menos una copia. La primera vez que nos regalan así una carta de 2 estrellas parece, bueno, puede que no sea totalmente regalado, no lo tengo ni idea. Obviamente mínimo habrá que jugar. Y parece que es por el aniversario de los 6 meses de Pokémon TCG Pocket, así que está bastante guapo. Como digo, lo tenemos por aquí, este Rayquaza X es incoloro, lo cual es muy llamativo y el ataque es prácticamente igual que el de Dragonite. Elige 4 veces a Pokémon aleatorios del rival, puede ser el mismo, pueden ser 4 diferentes, y por cada vez que se elija un Pokémon le metes 40 de daño, o sea 160 total si le mete todo al mismo. Y bueno, ya hemos visto también que la expansión anterior hemos tenido a Wugtrio X, que tiene un ataque muy parecido. Wugtrio metía un objetivo menos, o sea, elegía 3 veces, pero seguía haciendo 50 de daño como Dragonite. Era un fase 1 y podía ser más rápido con ese coste 3, además de tipo agua, que es muy fácil de acelerar. En este caso, Rayquaza X es básico, o sea, ya no tienes ni que evolucionarlo, pero tiene coste 4 como Dragonite, solo que todas incoloras, o sea que puede ir en cualquier mazo también, y puede ser acelerado por Manaphy también y por Dialga. Así que igual que hemos visto a Raichu de Alola antes, que puede ir en ese mazo, un estilo de mazo parecido al de Dialga, Arceus, Mew, este Rayquaza también entra como segundo Pokémon muy bueno para ser rampeado por Dialga. Puede que Dialga, Pidgeot de X y Rayquaza X sea muy buen combo por el hecho de que tanto Pidgeot como Rayquaza son incoloros, Dialga se pone a rampear y la mecánica de que este Rayquaza meta a Pokémon aleatorios de la banca con Pidgeot que hace más daño según más Pokémon tenga en la banca al rival, sinergia mucho porque el rival normalmente con Rayquaza X o con Dragonite o con Wugtrio o con cualquier de ese tipo de mecánicas va a querer colocar Pokémon en banca para que el daño se reparta más y no se lo meta todo al mismo. Momento en el cual puede pegar Pidgeot de X más fuerte, que ya sabemos que si el rival tiene 3 Pokémon en banca pega 140 y una vez más Pidgeot de X es una de esas fases 2 que no se vio mucho en el meta porque no valía tanto la pena para ser fase 2, pero ahora con Lily y con Caramelo Raro puede ser brutal. Así que bueno, creo que para ser Rayquaza X, que es una carta muy esperada, es una mecánica un poco sosa, pero a la vez que la tengamos en un Pokémon básico es muy interesante y creo que la carta va a ser mínimo decente y creo que ese combo que acabo de decir literalmente tiene mucho futuro, así que veremos. Pero bueno, ahora sí, eso ha sido todo, no tenemos nada más que ver.
pero probablemente, como digo, en unos días salga la expansión completa antes de que llegue al juego. Como de costumbre, se filtrarán todas las cartas y estaremos aquí para comentarlos, así que suscríbete. Y además, cuando salga la expansión vamos a hacer la apertura de sobres más grande de este canal, porque llevo todo el mes ahorrando relojes, cosa que normalmente no hago, simplemente me gasto los lingotes y llegamos al límite diario muy rápido, porque el límite es simplemente de lingotes. Lo que tienes que hacer para poder abrir más sobres el mismo día es guardar relojes, y esta vez lo hemos hecho. También voy a hacer vídeo cuando salga toda la expansión de qué sobre debes abrir, cuando sepamos qué cartas hay en cada sobre, que el sobre de Solgaleo o el sobre de Lunala, para saber cuál tiene mejores cartas y más potencial competitivo. Así que si eso te interesa, suscríbete también y nos vemos en la próxima.